Hola, buenas noches. Soy Aldo Ruiz Díaz, profesor en Parapsicología Aplicada y coach especializado en estrategias de confrontación. Comenzamos con el lunes de consultorio abierto. Por las dudas, si es la primera vez que te acercas a este programa, es un programa que yo generalmente transmito en vivo y en directo para el Facebook, no así para el YouTube por ahora, que va en grabado. Bien. Transmito desde la capital de la provincia de Santa Fe en la República Argentina en tiempo real. Como tal, cualquier tipo de inquietud, sugerencia o pregunta que me quieras realizar lo podés hacer a través del chat. Y dentro de mis posibilidades de conocimiento y tiempo te lo respondo en el momento. Y los de YouTube lo dejan en la caja de comentarios y bueno, se los puedo responder a vuelta de correo como se decía antiguamente. Consultorio Abierto es un programa que yo transmito generalmente de lunes a viernes, 1 hora al día a las 20 horas Argentina. Interactuamos con los temas de la parapsicología, el control mental, la programación neurolingüística, el pensamiento sistémico, el pensamiento cuántico, la hipnosis, el ocultismo, el esoterismo, la magia en general. De cierta forma, ciencias de la alternativa. Pero los lunes se transforma en herramientas para terapeutas alternativos. Eso significa que compartimos ideas, tips, formas distintas de encarar las distintas actividades que generalmente realizamos. Aquellos que somos profesionales de hace un tiempo, aquellos que recién comienzan o aquellos que son aficionados dentro de la temática que les gusta todo este tipo de cosas. Entonces compartir otro tipo de ideología, otro tipo de metodología de encarar las distintas cosas para resolverlo de la forma más creativa posible. Recordemos que aquí sí se aplica la idea de que cuanto más abarcamos, más apretamos. Porque generalmente el dicho decía, un poco tonto, de que el que mucho abarca, poco aprieta. Acá nosotros cuanto más abarquemos, más se abre el abanico de posibilidades, más posibilidades tenemos como tal de ejecutar una terapia efectiva a la hora de resolver una problemática. Porque recordemos que un montón de veces cuando no resolvemos algo es porque realmente el terapeuta puede ser muy inflexible, muy esquematizado dentro de su ideología. Y todo lo que no encaje dentro de su temática es como que se considera que es problemática de los demás. Pero cuanto más herramientas terapéuticas tenemos, más podemos personalizar la terapia para el sujeto específicamente. Porque recordemos que lo que básicamente tenemos que hacer es ver cuál es la característica principal de ese sujeto y sus distintas variables en su interrelación con el medio que lo rodea y que realmente puedan resolver su problemática. Entonces uno tiene que adaptar su mundo de conocimientos al mundo de la percepción del sujeto. Y eso lo vamos a ver hoy principalmente en todo lo que tenga que ver con el reencuadre. Hoy el tema se trata de reencuadre. Dentro de las distintas temáticas que yo generalmente suelo utilizar para los distintos tipos de coacheo, asesoramiento, de mejorar, optimizar la capacidad de rendimiento de la persona en las distintas áreas problemáticas que pueda tener en la parte terapéutica, una de las grandes herramientas que siempre utilizo es todo lo que tenga que ver con la programación neurolingüística. No es lo único. Mañana, por ejemplo, escribo, saco a la luz un artículo que tiene que ver con la entrevista a Gregory Bateson, uno de los pioneros dentro de la terapia sistémica familiar también. Si bien él era antropólogo, psicólogo y hizo un montón de cosas, pero abrió mucho el panorama a lo que tiene que ver con la terapia sistémica. Y la terapia sistémica también se incluye dentro de lo que puede ser la terapia familiar que hoy en día se la conoce. Entonces, una de las tantas herramientas que también utilizo tiene que ver con el pensamiento sistémico, que es excelente a la hora de aplicarlo en cualquier tipo de problemática de las personas. Pero hoy vamos a aplicar un poquito de lo que es el reencuadre. Y cuando yo aprendo la idea del reencuadre, que si bien es un término metafórico, lo extraigo mucho de la idea de la programación neurolingüística, la PNL, que nace también de un conjunto de elementos que comienzan a tomar John Grinder, Richard Bandler. Uno de los tantos elementos que toman es el pensamiento de Gregory Bateson, donde aplica toda su idea de pensamiento sistémico. Entonces, cuando yo descubro la idea del reencuadre, me parece una excelente herramienta terapéutica que podemos utilizar. Entonces, ¿de qué se trata el reencuadre? Vamos a ver porque hay distintas formas de hacerlo. Bien. Reencuadre es un término metafórico.
parecería que estamos hablando de cambiarle el cuadro, el marco a una figura, a una imagen, a una obra pictórica, a una obra plástica, por ejemplo. Le cambiamos el marco. Entonces es como que sería reencuadrarlo, darle otro reencuadre. En la PNL se utiliza mucho la idea de la metáfora porque un montón de veces tenemos un cerebro y una mente que actúa desde un punto de vista metafórico. Entonces, decir que cambiamos el marco de algo, de que cambiamos el cuadro de algo, que cambiamos el reencuadre o que hacemos un reencuadre, la mente inconsciente colabora mucho en la terapia. Porque recordemos que un montón de veces el consciente está tratando de interpretar lo que el terapeuta le está queriendo decir. Y el inconsciente está haciendo un montón de asociaciones con respecto a lo que extrae de lo que está percibiendo en ese momento en la terapia. Y ayudar al inconsciente a que realmente se focalice en una idea y dé la posibilidad de todo su caudal de conocimientos o recursos es muy importante en la terapia. Nosotros un montón de veces tenemos la idea de que las cosas se tienen que resolver de esta forma. Pero el inconsciente tiene un montón de capacidad de asociación y montones de recursos que por ahí uno dice, ¿de dónde sacó la idea? Bien, hay que darle mucho trabajo al inconsciente adecuadamente. Entonces, cuando le damos la metáfora adecuada al inconsciente, se concentra y trabaja en eso. Entonces, si estamos hablando de cambiarle el marco a algo, hacer una especie de reencuadre, significa literalmente, ahora sí para el mensaje del consciente, significa literalmente cambiarle el sentido a algo. Es como cuando utilizamos la palabra resignación. Que resignación un montón de veces se la toma mal desde un punto de vista en conjunto, desde un montón de vista didáctico. Se lo toma como que hay que aceptar lo que sucedió. Bajar la cabeza, arrodillarse, doblegarse, no hay otra. Así se lo tomaría. Pero recordemos que si lo estudiamos etimológicamente a la palabra, resignarse significa re, o sea, volverse, signar, darle un sentido, darle otro sentido a lo que ha sucedido. En PNL siempre decimos lo siguiente, no es tanto la experiencia que hayas tenido vos, lo que importa mucho es la interpretación que vos le diste a la experiencia que tuviste. Entonces, montones de veces la experiencia puede cambiar de acuerdo a tu comprensión, de acuerdo a tu idea, de acuerdo al momento en que te sucede tal cosa. Entonces, en esta situación le diste este tipo de sentido a la experiencia o interpretación. Y en otro tipo de situaciones o contexto o estado emocional le diste otro sentido, otra interpretación. Y montones de veces dos individuos que pasan por la misma experiencia, cada uno tiene una interpretación totalmente distinta. Y la interpretación es lo que provoca uno u otro resultado en la vida de la persona. Una interpretación que vos le diste a una experiencia provoca todo un encadenamiento de situaciones emocionales, psicológicas, sentimentales, comportamentales, de relación, efectos que uno provoca en el mundo que nos rodea. Pero si le hemos dado otro sentido, otra interpretación, provoca un efecto de encadenamiento totalmente distinto. Entonces parece como que la experiencia es una situación y la interpretación que nosotros damos es la que termina desembocando en un encadenamiento totalmente distinto. Entonces resignarse significaría darle otro sentido. Cuando te dicen resignate es darle otro sentido a la situación que le estás dando. ¿Y por qué te piden resignarte? Porque tal vez en este momento el efecto que se provoca no es el que realmente te resulta más útil. O sea, emocionalmente te sentís mal. Emocionalmente te sentís deprimido, melancólico, te sentís incapacitado de resolver un problema. Te sentís doloroso en algún aspecto de tu vida. Y por ejemplo te está provocando un daño, un problema específico. Hay montones de veces donde uno tiene que pasar por esa suerte de dolor, por esa suerte de aflicción o elaboración de duelo para que realmente uno termine aceptando una idea. Pero hay montones de veces donde realmente uno se exacerba demasiado, le da mucho tiempo a ese momento doloso, entonces como tal ya se vuelve improductivo. En vez de enseñarte algo, te mantiene estancado en ese algo. Entonces cuando se te dice resignate, es darle otro sentido porque el efecto que le estás dando o el sentido que le estás dando no te resulta útil, te está estancando. Entonces es ahí donde buscamos la resignación, darle otro sentido. Entonces acá cuando utilizamos la idea del reencuadre,
Montones de veces nosotros tenemos que cambiarle como el marco o el cuadro a una experiencia determinada. Entonces, montones de veces si aplicamos la idea metafórica, montones de veces nosotros podemos tener una imagen X de una fotografía o de un dibujo, que por ahí no resalta, no nos resulta llamativo. Y por ejemplo, si le cambiamos el marco, supongamos que haya sido de madera liso, puntiagudo en los extremos. Pero ahora le damos un sentido barroco con determinadas coloraciones, o un sentido metálico o industrial, o le cambiamos el color al marco, y ya la pintura, el dibujo, la fotografía que tenemos ahí nos resulta más llamativa. Algunas veces tal vez tengamos que ampliar el marco, otras veces tengamos que reducirlo, otras veces tengamos que moverlo hacia un sector o hacia otro. Hacete la idea de que tenés una gran imagen. No, de esta imagen no me gustan esos árboles de allá, no me gusta el pantano que se ve acá, pero me gusta la casa que está en el medio. Entonces, achica el marco o hace una especie de zoom y solamente ves esa parte del paisaje. Montones de veces, desde un punto de vista metafórico, las personas se encasillan o tienen un problema porque no ven más allá. Es como cuando dicen que, por ejemplo, también una expresión metafórica, ves el árbol pero no ves el bosque. Es como que el árbol está tapando el bosque. Montones de veces decimos en la terapia que nosotros hacemos como una especie de trabajo de, imagínate que una persona está mirando un paisaje por una ventana chica. Entonces algunas veces tenemos que ampliar la ventana o hacer que la persona se acerque más a la ventana. Entonces a medida que se va acercando va ampliando el espectro de visión. Eso sería como una forma de reencuadre, cambiarle el tamaño al marco o sectorizarlo para un lado o para el otro. Entonces vemos determinada porción que nos puede resultar útil. El territorio, todo lo que nos rodea, todo donde sucede un algo, pasado, presente o futuro, o sea que sucedió, sucede o puede llegar a suceder, porque el reencuadre se aplica a los tres tiempos, si tomamos un tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Entonces, donde focalizamos, viste como que hacemos esto que generalmente en cine solemos hacer lo siguiente, queremos resaltar qué es lo que queremos enfocar. Muy bien, entonces según lo que queramos enfocar, es el efecto que vamos a provocar al observarlo. Entonces, si queremos provocar un efecto determinado, enfocamos hacia un lado. Si queremos enfocar otra cosa, enfocamos hacia otro. Y así sucesivamente. Porque parece que donde la mente presta atención, donde se focalice, por utilizar un término metafórico de foco, de hacer foco, el efecto que provoca en nuestra mente es totalmente distinto. No es lo mismo una imagen ampliada que una imagen concentrada o puntualizada. Un plano general a un plano o a un primer plano. A un primer plano de un sector o a un primer plano de otro. Entonces, si aceptamos la idea metafórica, que recordemos que nuestro inconsciente se desempeña mucho a nivel metafórico, podemos hacer reencuadre de lo que se te ocurra. Entonces, en programación neurolingüística y en hipnosis ericksoniana, un montón de veces trabajamos con los reencuadres, con la idea del reencuadre. ¿Qué sería el reencuadre? Cambiarle el sentido a lo que estamos experimentando, a lo que hemos experimentado o a lo que vayamos a experimentar. Porque un montón de veces nuestros problemas son por cosas que nosotros estamos imaginando que pueden suceder, más recordemos que siempre los problemas suceden en los momentos presentes. En los momentos pasados son un recuerdo que nos pueden generar un problema en el presente. Y los momentos futuros son una expectativa que nos generan problemas en el presente. Todos los problemas se generan y se resuelven en el presente. Aunque por ahí podemos hacer el trabajito de trabajar con el futuro para resolver hipotéticamente ese futuro que me genera un efecto en el presente. Y podemos cambiar el sentido de resolver algo del pasado que me está generando un problema en el presente. O sea que el reencuadre se puede aplicar en cualquier lado. El cambiarle el sentido, que cambiar el sentido es cambiar el impacto que provoca. Cuando cambiamos el impacto que provoca no significa que realmente le restemos importancia a lo que nos sucedió. No significa que lo vayamos a olvidar a lo que nos sucedió. No significa que realmente somos unos enajenados que no nos importa nada. Significa que realmente estamos pasando por un problema que nos incapacita, que nos obstaculiza, que nos obnubila, que no nos deja hacer, que nos empantana. Y necesitamos seguir siendo productivos. Entonces, démonos cuenta que tal vez el sentido que le hemos dado nos está provocando tal cosa.
Entonces cambiarle el sentido nos va a provocar otra cosa. Así de matemático es la cabecita que nosotros tenemos. Entonces, cuando vayamos a aplicar reencuadre, podemos hacerlo básicamente en dos grandes formas de trabajo, tanto en la PNL, en la terapia sistémica o en la terapia de lo que es la hipnosis ericksoniana, por ejemplo. Los reencuadres pueden ser, como dije yo recién, metafóricos, pero también los reencuadres pueden ser literales, en el sentido de voy a cambiarle el sentido a la interpretación que le he dado a esa experiencia que he tenido. O sea, ser meticuloso y preciso. De acuerdo a cómo sea el sujeto, el paciente, el coacheado, el terapizado, como yo digo un montón de veces, o el padeciente, no paciente, padeciente, o el consultante, porque es aquel que padece, o aquel que consulta, montones de veces, de acuerdo a las características que el sujeto tiene, puede funcionar mejor un reencuadre que otro. Por ejemplo, si sos pensador visual, ¿qué significa? Cuando vos me decís, tengo un problema porque se me murió un ser muy querido. Entonces, cuando yo digo, cuando pensás en eso, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que te viene a tu mente? Y me acuerdo el momento que lo vi accidentado en el medio del tránsito. Fui golpeado con un vehículo, entonces veo cómo realmente está sangrando. O sea, lo que me está hablando el sujeto es que es un pensador visual. Vos debés tener en estos momentos, es más, los reencuadres son tan poderosos que si en estos momentos me prestás atención a lo que estoy diciendo, podés hacer reencuadre de situaciones que te pueden estar problematizando en estos momentos. Y como tal, cambiarle el sentido, cambiarle el impacto que provoca. Supongamos que la persona dice, me acuerdo de tal persona que estuvo accidentada en medio del tráfico. Fue chocada y está ahí desparramada, sangre y todo eso. Entonces, un montón de veces podemos utilizar un reencuadre metafórico de decirle lo siguiente. Bueno, imagínate la imagen, la podés ver en tu mente, sí, fíjate el impacto que provoca. Ahora imagínate que pudieras hacer una especie de zoom, donde realmente la imagen se va para allá atrás. Entonces no solamente ves el cuerpo o parte del cuerpo, sino que ves también los vehículos, ves el lugar donde fue, ves lo transeúnte o los testigos indirectos que están ahí, ves todo lo que rodea a esa situación. El impacto va a cambiar totalmente distinto, va a provocar otro efecto distinto, porque es como si solamente veías una parte y ahora, a medida que alejas como la cámara o el marco, ves más amplio la situación. Recordemos que nuestra mente y nuestro cerebro ha quedado como anclada, otra metáfora, han quedado sujetado, aprendido, se ha obstaculizado en esa idea que veía esto. Y cuando cambias esto, se amplió, por ejemplo, el impacto es totalmente distinto y ya no puede volver a ser el mismo. Es como que hay una tendencia a que la mente se fijó en eso. Entonces, el reencuadre metafórico puede ser eso, cambiarle el ángulo de visión. En vez de ver acá, mira para allá. En vez de ver acá cerca, mira allá a lo lejos. Es más, un montón de veces podemos recurrir a la idea de imaginarnos que un problema X que vos tengas, sea lo que sea, por ser pensador visual, por ejemplo, porque tengo que adaptar mi metodología de trabajo a la forma que tiene el sujeto de reaccionar ante un problema. ¿Qué es lo que te genera el problema? En cierta forma vemos, en este caso por ser pensador visual, que es la imagen que todavía tiene en su mente. La imagen. Entonces, muy bien. Algunas veces podemos imaginarnos que está viendo como una especie de fotografía. Y podemos darle una modulación tipo de pasarla de una fotografía literal a lo que podría ser un dibujo o un esquema. O podemos ponerle la idea de decirle, imagínate que ves alrededor un marco de madera, metálico, de lo que se te ocurra. Podés cambiarle los colores, podés ponerle luces, podés ponerle guirnalda, lo que sea. Y vos vas a decir por un momento, pero estás hablando del problema de la persona. Sí. Y le estás diciendo que le pongas un marco de color, unas lucecitas, y que le pongas guirnalda. Sí.
Porque lo que estoy buscando acá es que la persona cambie el sentido o la interpretación que le quedó. Nunca se imaginó observar lo que siempre observa en su interior que le genera problema con otras perspectivas u otros condimentos. Otra vez la idea condimento, una idea metafórica. Entonces, si la persona por un momento hace eso, ya su mente es difícil que pueda volver a lo mismo. Porque nunca se le ocurrió verlo desde ese punto de vista. Por utilizar la idea visual, punto de vista. Ahora hay otras formas de hacer reencuadre de acuerdo a la característica del sujeto cuando el sujeto no ve imágenes, pero siente sensaciones corporales, siente emociones fuertes, lo que se llama kinestesia. Metakinestesia, lo que serían las emociones, o kinestesia, las sensaciones corporales. Cada vez que me acuerdo de tal situación, siento como un nudo en el estómago, un retorcijón de tripas o de estómago. Entonces, ¿dónde sentís? La siento acá el retorcijón. Entonces, muy bien, ¿qué pasaría si el retorcijón sería por acá? ¿Qué pasaría si fuera en la pierna? ¿Qué pasaría si fuera en el brazo o en la cabeza? Cuando vos haces que ese retorcijón, supongamos que el sujeto, fíjate que las manos me van acá. No digo un retorcijón, digo un retorcijón acá, de tripas o de estómago. Entonces, ¿qué pasaría si la persona siente el retorcijón en otro lado? Voy a decir, le va a ir el problema del otro lado. Tal vez, pero la mayoría de las veces te vas a encontrar de que ya nunca se imaginó experimentar el retorcijón en ese lado. Es más, parece tonto. Claro, porque montones de veces las personas tienen una forma de reaccionar por una cuestión particular a algo y se mantienen en ese algo. Y nunca decidieron probarlo de otra cosa. ¿Qué pasa si en vez de hacer un retorcijón o un nudo nervioso sería como una soga flexible? ¿Qué pasa si sería como una masa gelatinosa que vos podés estirar así? La sensación física, imagínate que estás tocando una masa gelatinosa. Una de mis alumnas una vez me dijo, eso se llama un slime, o algo así, que son esa especie de moco que los chicos juegan, masa gelatinosa que las tiran así, la tiran así. Bueno, imagínate que en vez de ser el retorcijón ahí, es como si esa masa gelatinosa que vos podés modelarla, tirarla, así sacarla, jugarla, hacerla rebotar o que se pegue en la pared. Te estás cambiando el sentido a lo que voy a decir que experimentar. Acá porque estamos hablando de una sensación física, ya me fui de las imágenes que veía en mi interior. Entonces, en vez de ser retorcijón ahí, ¿por qué no el retorcijón acá? Si vos pudieras hacer eso, me acuerdo que una tía mía recordaba una situación donde se acordaba de que, por ejemplo, al hijo, en una época de problemas emocionales de ella y familiares, donde se imaginaba que, por ejemplo, al hijo lo tomaba de los pelos, porque se portaba mal y era chiquito, y en una ocasión lo levantó del piso. Pero ella sintió cómo el cuero cabelludo se desprendía del cráneo. Entonces ella decía, se sentía muy mal emocionalmente porque no podía dejar de sentir eso que había hecho en una época. Sentir eso. Y cuando yo le digo, porque veo el gesto que ella hacía, como el que estoy haciendo yo, pero fíjese que se movía todo el brazo. Entonces esa sensación le quedaba. Entonces cuando yo le pregunto, ¿sentís la sensación en todo el brazo? Sí. Bueno, imaginémonos que sentís la sensación solamente hasta el codo. Que cuando tiras se siente el codo. Y ya el efecto emocional que le provocaba el recuerdo ya no era el mismo. Pero si le decía sentirlo en todo el brazo, volvía a sentirse mal emocionalmente. Entonces cuando yo le decía sentirlo hasta acá, hasta el codo nada más, ya cambiaba. Y le decía, vamos bajándolo. Ya no le provocaba tanto. Bueno, pongámoslo en la mano. Tampoco le provocaba nada. Saquémoslo de los dedos. Era como que ya no tenía problema. Bueno, saquémoslo de los dedos y dejémoslo ahí afuera. Entonces cuando yo le decía, recordá aquella ocasión donde lo levantaste del piso y sentías eso. Y ya le costaba recordar la situación. Y como tal, le costaba que el impacto que le provocaba la situación vuelva.
Eso es un reencuadre. En vez de sentirlo en todo el brazo, sentirlo que realmente se va reduciendo. Es como el enfocar. Lo que pasa es que en vez de hablar de imágenes, estás hablando de sensaciones físicas o emocionales. Lo mismo con los sonidos. Las personas que piensan, porque me acuerdo cuando me gritó. Fíjese que estamos como diciendo, acá lo tengo al grito. Y siento que el grito me golpea en cierta forma. ¿Qué pasa si el grito vendría de otro lado? De allá a lo lejos. ¿Qué pasa si en vez de tener esa modalidad fuerte, atronadora, fuera una modalidad chillona? O como cuando ponemos los viejos cassettes que poníamos, por ejemplo, y los rebobinábamos y escuchábamos ese ruido tan característico de cuando acelerás o desacelerás o retrocedes el cassette, la cinta magnetofónica, el impacto cambia. Esos son reencuadres metafóricos que vos podés hacer con la persona y provocan efectos espectaculares. Por supuesto, ya voy a entrar en el reencuadre literal, donde somos específicos. Pero si vos tuviste alguno de ese tipo de problemas, sea lo que sea, porque recordás el sonido, las voces, porque recordás las sensaciones emocionales o físicas, o porque recordás las imágenes, si me estuviste siguiendo, vas a estar haciendo reencuadres. Y te vas a dar cuenta que el efecto es totalmente distinto. Para que funcione la idea del reencuadre, en cierta forma, lo que hacemos en PNL, en terapia sistémica, o en el coacheo, o en lo que es la hipnosis ericksoniana, es que el sujeto que está haciendo la terapia preste atención. Si en este momento vos estabas ahí metido en la imagen y estabas escuchando cada una de las cosas y a medida que yo te iba describiendo una situación X me ibas prestando atención, es como una suerte de estar en terapia, estar en hipnosis, estar en un estado modificado de conciencia, porque te llevé a un mundo donde vos estabas pensando en eso y te olvidabas del afuera. Te olvidabas de tus problemas otros, de la economía, de los chicos en la escuela, lo que sea. Estabas trabajando sobre el problema, porque yo te estimulaba a que pensaras tal cosa. Si vos te metías en esa idea, estabas como haciendo una terapia. Por eso, para que los reencuadres sean efectivos y provoquen resultados básicamente mágicos y rápidos, tenés que prestar atención. Y si yo por un momento te estimulé a prestar atención y me fuiste siguiendo, seguramente habrás provocado reencuadres. Y recuerda que el reencuadre es la experiencia de lo que te haya sucedido, lo que te sucede o lo que te vaya a suceder, interpretada de una forma. Hacer que la interpretación sea distinta gracias a la metáfora hace que el impacto provoque otro efecto. Entonces, como tal, el solo hecho de experimentarlo de otra forma distinta realmente sería un efecto desestructurador de lo que mantuvo la estructura del problema. Cambia. Así de simple. Entonces yo necesito que para que la persona pueda hacer reencuadres, para provocarle en vez de estar estancado, de que eso no te estanque y te permita ser libre en lo que quieras. Entonces necesito meterlo como una suerte de, vamos a hacer terapia, vamos a tranquilizarnos, vamos a hablar de tal tema, vamos a hacer una suerte de asociación de ideas, vamos a trabajar sobre este contenido específico. Entonces, ahí funciona el reencuadre. Reencuadre metafórico. En el reencuadre literal, vos trabajás básicamente con todo lo que sean las ideas que las personas tienen con respecto a lo que le haya sucedido. Entonces ahí nos encontramos con que hay distintos tipos de reencuadres literales. El reencuadre del contenido de las cosas, el reencuadre del contexto de las cosas, el reencuadre del significado de las cosas, el reencuadre de las situaciones, el reencuadre de las creencias. Podemos reencuadrar lo que se te ocurra, cambiarle el sentido. Entonces una persona dice, por ejemplo, viene a la terapia y dice, yo no puedo resolver tal problema. Y me doy cuenta que lo intenté de muchas formas y no puedo. Muy bien, entonces yo le digo, por ejemplo, le digo, bueno, pero ¿en qué pensás cuando pensás en ese problema que no has podido resolver? Que soy un inútil.
Supongamos que te dice eso, literalmente. Recordemos que, supongamos que dice eso o algo parecido. Imagínate lo que quieras. Imagínate, por ejemplo, vos una situación donde vos tenés una creencia, una, esto significa comillas, una convicción, una idea de lo que vos crees que es. No puedo resolver esto porque soy un inútil. Supongamos que sea así. Vamos al extremo. En mayor o en menor tenor, vos sabrás dónde colocar tu sentencia. Entonces, muy bien, la persona dice, soy un inútil. Muy bien. Entonces, aquí es tal cual como hacíamos con el encuadre de la imagen, de acercar o alejar la cámara, o achicar o agrandar el marco. Sería literalmente lo siguiente. Si la persona dice, soy un inútil, realmente sos un inútil en todo lo que te rodea. Porque cómo llegaste acá a la terapia y cómo me estás pagando la consulta, supongamos, o el tratamiento. ¿En qué trabajas? En tal cosa. Y realmente cómo sos en tal cosa, en lo que trabajas. Eso es bueno, como para como mínimo poder pagar la sesión. Sí. Entonces, bueno, no sos un inútil en todo. Entonces, fijémonos que la persona que estaba mirando todo lo general, ahora comienza a ver algo particular. Tal vez seas inútil, vamos a ver si realmente es inútil, pero tal vez seas inútil en este tipo de área de tu vida, pero no en todo lo otro. No, en todo lo otro bien, en el deporte me llevo bien, en mi amistad me llevo bien, con mi familia me llevo bien, ajá. Entonces, ¿crees que sos un inútil en tal cosa? Sí, muy bien. ¿En qué cosa? Supongamos la situación sentimental, o económica, o lo que se te ocurra. Muy bien. Pero dentro de lo que es la situación sentimental o económica, ¿a qué específicamente te referís? A que no puedo sobrellevar la relación con mi novia, supongamos que dice. Muy bien. Dentro de situaciones sentimentales, tal vez no puedas llevar bien la relación con tu novia. Muy bien. ¿Y cómo te gustaría que sea la relación con tu novia? Que no discutamos. ¿Y por qué discuten, supongamos? ¿Cuál es el motivo de las discusiones? Cuando pensamos en cuál sería el lugar donde nos gustaría vivir. A ella le gustan más las zonas rurales, el campo. A mí me gusta más la gran ciudad. A ella le gustan las casas grandes, a mí me gusta el departamento chico en un séptimo piso. Fijémonos que dentro de todo lo que puede ser discusiones con la persona, todo está focalizado, diagramado, esquematizado, puntualizado en qué lugar vivir. Pero después todo lo otro, no, todo lo otro nos llevamos bien. O sea que, fijémonos como la persona generaliza la idea de soy un inútil, partiendo de una situación muy puntual que es discutir dónde quieren vivir. Entonces eso es como cambiarle el marco, como focalizar, pero literalmente. Para que los reencuadres así funcionen, los literales, así como cuando le vas haciendo preguntas a una persona, tenés que también contar con la participación del sujeto, con la tranquilidad del sujeto y con la idea de que vamos a trabajar en esta idea. En programación neurolingüística como en terapia sistémica o en la hipnosis ericksoniana, la ventaja que tiene el operador que está trabajando sobre el sujeto es que lo mantiene continuamente en la idea. No te vayas de la idea, vayamos a esto. No te vayas a otro pensamiento, no, hablamos de esto. No te vayas por las ramas, otra metáfora, volvamos a esto. Es como cuando estamos organizando una reunión de trabajo. Tenemos 60 minutos para hablar de esto. Así que vamos a concentrarnos pura y exclusivamente en el área de la limpieza en las horas de trabajo, que es el motivo por el cual estamos acá. Dejemos de hablar de religión, de deporte, de otro tipo de cuándo vamos a organizar la fiesta de fin de año, lo que sea. No, solamente focalicemos en esto. O sea, estás enmarcando la relación para aprovechar el tiempo al máximo y para que resulte útil. Entonces, cuando una persona dice, porque el otro día, no me importa el otro día, me importa lo que tenemos que hacer ahora. Porque si vendría tal persona, no, contemos con lo que tenemos, somos nosotros cuatro los que estamos hablando, pues listo. Entonces hay siempre como una especie de moderador o de coach que los mantiene dentro del marco y que no les permite que salgan. Entonces cuando una persona viene y te habla de un problema, bueno, hablemos de ese problema. No porque una vez me sucede, bueno, no, hablemos de este problema. Porque yo veo que mi primo, hablemos de vos y de tu problema.
Entonces, la idea del moderador, la idea del monitor, como se le llama en PNL, la idea del terapeuta, es ayudar a que el sujeto se mantenga dentro de un cuadro, dentro de un marco, y no se salga de ahí. Entonces lo mantenemos continuamente en la idea del trance, la idea de estar compenetrado en un estado modificado de conciencia donde no se salga de ahí, porque si no la mente se va enseguida para cualquier lado y busca meter condimentos o elementos que no tienen nada que ver. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos terapia con una persona, nunca lo pongamos de frente a una puerta de acceso al lugar donde estamos o mirando por la ventana, porque enseguida se distrae por ver quién pasa por ahí. Entonces siempre lo ponen de espalda a la puerta de acceso, de espalda a la ventana, siempre y cuando esté confiado de que no te preocupes, nadie va a entrar por la ventana, no va a entrar un asesino serial a apuñalarte, nadie va a entrar por esa puerta porque si es necesario le cerramos con llave, estamos los dos solos tranquilos. Y con la otra persona que por ejemplo haya venido a presenciar la terapia o que te haya acompañado. Entonces la persona no se me distrae, siempre lo tengo ahí. Entonces un montón de veces mantenerlo ahí por 5 o 10 minutos provocan resultados muy fuertes que en cualquier otro tipo de terapia tal vez no se pueda conseguir y tengamos que estar meses tratando a la persona. Un minuto de precisión vale mucho más que largas horas de trabajo desordenado. Entonces, cuando el terapeuta sabe cómo mantener al sujeto en la idea, realmente redunda en efectividad en la terapia que estamos haciendo. Entonces, en el reencuadre literal, vos podés trabajar sobre las convicciones de la persona. ¿Qué significado le da a lo que sucedió? No, lo que pasa es que cada vez que ella me mira de esta forma, eso significa tal cosa y no puede significar otra cosa. Entonces ahí es donde un montón de veces recurrimos un montón de veces a la inventiva. La inventiva para los reencuadres literales son fascinantes. Supongamos que la persona viene y me dice que tal negocio no cree que vaya a funcionar. Muy bien. La pregunta básica sería, y bueno, ¿y por qué no haces otra cosa? No porque yo tengo que seguir la tradición de mis viejos. ¿Y por qué querés seguir la tradición de tus viejos? Porque es como una falta de respeto si yo haría otra cosa. ¿Y vos crees que de esa forma le faltaría ese respeto? ¿Y vos crees que tus viejos, tus padres, no quisieran realmente que te vaya bien a vos en lo tuyo? Porque ¿de qué te serviría trabajar en eso que realmente te resulta improductivo y que te lleva al fracaso, y si en otra cosa que realmente te puede provocar éxito? Creo que tus viejos quisieran que vos tuvieras éxito y no que tuvieras algún fracaso porque no se adapta eso a lo tuyo. Si lo tenés en el estado de trance focalizado, la persona hace las asociaciones de ideas y le cambia el sentido a lo que la persona consideraba de que podía ser una falta de respeto y le cambias el sentido. Es por eso que yo siempre juego con las ideas y le digo a la persona, tratemos de darle significados distintos a cosas que suceden. Por ejemplo, decimos una lluvia torrencial. Es el ejemplo que siempre se me viene a mí a la mente. Una lluvia torrencial. ¿Qué significa para vos una lluvia torrencial? Y que me voy a mojar mucho. Muy bien. Pero algunas veces no te resultó que una lluvia torrencial te ayuda a quedarte en tu casa, tomar un café y mirar una película o charlar con una persona. Sí, está lindo. Digamos como ya le cambiamos el sentido a la idea de, imagínate que vos estás afuera mojándote. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, en el barrio donde yo me crié, barrio Santa Rosa de Lima, barrio oeste de la ciudad acá de Santa Fe capital, lo que más nos gustaba era cuando llovía y comenzaba a inundarse un poco la calle y jugar a la pelota, al fútbol, bajo la lluvia torrencial. Ah, pero yo ya no soy chico, pero decime si no te trae esos lindos recuerdos. Y un montón de veces esa máquina temporal que es los recuerdos, te pueden servir para sentir un momento de alegría. Entonces vos decís, la lluvia torrencial no me deja salir, pero tal vez te permita recordar buenos momentos. O lo que no puede, es como que cuando hay muchas personas que me dicen,
A mí me gusta más el verano que el invierno. Y yo le digo, a mí me gusta más el invierno. Todo depende de la interpretación de cada uno. ¿Y por qué te gusta más el invierno? Me preguntan. Porque estoy más activo. No me quedo quieto. Para mí, yo por ejemplo, bueno, soy delgado, pero no transpiro. Entonces como tal hago más ejercicio, me muevo más rápido. Entonces no transpiro. Porque imagínate en verano, apenas te mueves así, por más que estés desnudo, comienzas a transpirar y ya no podés interactuar con nadie. Del olor que generás o algo por el estilo, o te sentís incómodo. Entonces cada uno tiene su forma de percibir la idea, cada uno tiene su forma de interpretar, a cada uno le gusta una u otra cosa. Pero eso no significa que, por ejemplo, no podamos intercambiar figuritas, otra vez en lo que es la interpretación o la metáfora. ¿Qué significa eso? Que es una lluvia torrencial, que me voy a mojar feo. Claro, ¿y cuál sería el problema si te mojas? Si total no es ácido. Lo que pasa es que es invierno y me voy a mojar feo y me voy a congelar, voy a tener frío. Muy bien, pero si fuera verano, allá la cosa cambia. Si fuera verano, sería lindo sentir la lluvia. ¿Nunca caminaste con tu enamorada de la mano bajo la lluvia? Si tuviéramos que correr desde noche y tenemos que llegar al micro o al bus y tenemos frío, es desastroso. Pero decime en una noche de primavera o en una tarde de primavera en el campo, mientras las flores están florecidas ahí, y si no es algo romántico. Hasta buena la idea. Fijemos que estamos hablando de la lluvia torrencial. Pero de acuerdo si le cambiamos el contexto, la situación, o le cambiamos el significado, ya la cosa cambia. Hace 6 meses que hay sequías. Las vacas, los animales no tienen agua para tomar. El cultivo no tiene cómo nutrirse. Se me está viniendo el negocio abajo. Una lluvia torrencial, bendición de las alturas. Porque ahora va a florecer más, los animales van a tener para tomar, los ríos se van a llenar a las lagunas. Claro, pero si vives en una zona donde realmente llueve poco y enseguida se inundan las casas y tenés que andar mojándote los pies porque te entró el agua a tu domicilio, claro que es desastre. Entonces para algunos la sequía le viene bien, para otros le viene mal. En épocas de grandes inundaciones, acá en Santa Fe, por ejemplo, los que más ganan dinero son las empresas de transporte de carga, los que llamamos los fletes, los que, por ejemplo, montan todas las pertenencias de las personas y los llevan a un lugar seco. Pero en época de sequías no trabajan tanto. Bueno, tienen que trabajar en otro tipo de cuestiones. Acá nunca falta alguno, que en una época de una gran inundación en Santa Fe, en el año 2003, que fue donde nacieron mis nenas, en el 2003, los políticos de turno, ante las personas que tenían que ir a galpones, a lugares a refugiarse porque sus casas quedaron tapadas. La casa de mi mamá, me acuerdo, donde yo me crié, y la casa de mi abuela, el tanque de agua que tienen arriba del techo para que caiga el agua y podamos todos tomar y bañarnos y cosas por el estilo, el agua llegó 2 metros arriba de ese tanque. O sea, arriba del techo y arriba del tanque. Imagínate que quedó todo el barrio bajo agua. Entonces montones de personas tenían que ir a lugares más altos. La municipalidad, el gobierno le dio lugar para refugiarse. Y también a esas personas que no podían ir a su trabajo, y hay personas que trabajan en el día, cobran en el día, no pueden hacer sus tareas. Entonces, como tal, económicamente los afectaba. Entonces, montones de gente del gobierno los ayudaba con víveres, con alimentos. Pero nunca faltó un político que dijo, mirá qué buen momento para hacer campaña política. Entonces, a la yerba es lo que nosotros tomamos en el mate. Le ponemos la yerba, algunas veces yo le pongo azúcar porque necesito engordar, le pongo azúcar, entonces tomamos mate de esa yerba, ¿no es cierto? Entonces algunas veces los políticos te mandaban los paquetes de yerba, pero con la cara del político y con la propaganda política. En situaciones de desgracias, como en este caso, algunas veces ves la nobleza de muchas personas por ayudarte y por socorrerte, pero también ves la hipocresía y la maldad
o, o, o los desgraciados, la primera la palabra que me surge en materia política, bueno, y aquí quedaron montones de escrachados al respecto. ¿Ves? De todo. En la época de las guerras Malvinas, se invitaba a la gente, a la población, a que ayude económicamente para solventar el problema de la guerra, siendo que ya había todo un problema por detrás al respecto. Y muchas personas que eran pudientes, que llevaban sus joyas, sus oros, para colaborar económicamente con el tema de la guerra de Malvinas contra Inglaterra, argentinos e ingleses, a muchas personas que eran pudientes, que tenían dinero, le decían, no, 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 guardate esto. Deja que el común de la gente traiga y alimente a la guerra. De esa miseria humana se ha visto, por ejemplo. Entonces, algunas veces tenemos situaciones donde según cómo se le interprete cada uno, saca una ventaja por un lado o una desventaja. O muestra lo miserable que es, o muestra lo buena gente que puede llegar a ser. A lo que quiero llegar con todo esto es que las experiencias, las situaciones son. Y de acuerdo a la estructura que cada uno tenga, o de acuerdo a la cultura, o de acuerdo a la actitud, de acuerdo a lo que quiera ver de la cosa, el resultado termina siendo distinto. Entonces, grandes momentos de dificultades nuestras nos han servido para fortalecernos. Otras veces, grandes momentos positivos de nuestra vida nos han debilitado. Como yo siempre le digo a Belkis, mi señora, está bueno que las nenas se saquen malas notas, está bueno que realmente las reprendan en el colegio, está bueno que tengan determinados accidentes ahora. ¿Sabe por qué? Porque es como que refuerza su sistema inmunológico para que algún día cuando sean más grandes no los afecte. Porque si ya aprenden a batallar, a trabajar con determinadas problemáticas, van reforzando su sistema inmunológico ante situaciones que se le van a aparecer seguro. Pero si una persona que tratamos de rellenarle todas las cosas, tratamos de que todo le resulte ok, le resulte perfecto, no le desarrollamos su capacidad de resistencia ante situaciones que pueden venir. Entonces fijémonos que todo lo que sucede en el ser humano es. El problema está cómo lo interpretamos, qué sentido le damos. Y el reencuadre lo que tiene es la ventaja de ir a aquella idea, aquella etiqueta que vos le pusiste a una experiencia, aquella interpretación que vos le diste que te resulta incapacitadora, que te debilita, que te estanca, que no te deja ser productivo, y cambiarla por otro factor positivo. Tengo tal problema. Muy bien, este problema, si lo viera tu hermano o tu hermana, ¿qué pensaría de esto? No, pensaría distinto de esto. Está bueno, ¿cómo lo ve esa persona? ¿Y cómo lo vería tu papá, tu mamá o tu abuelo? No, distinto. ¿Y cómo lo vería Carl Gustav Jung? No, Carl Gustav Jung. A tu problema. No, seguramente lo vería así. ¿Y cómo lo vería este? No, totalmente distinto. ¿Y cómo lo vería Siddhartha Gautama, el Buda? Cuando nosotros nos ponemos también como en la piel de otro personaje, sea real, sea ficticio, esté muerto, esté vivo, esté acá o sea de lo que se te ocurra, le cambias el sentido a las cosas. Y si pudieras por un momento adoptar, es como que te diría yo lo siguiente: ¿cómo haces para que las cosas te vayan bien en determinadas cosas? Y dice, yo pienso de esta forma, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Bueno, ¿me prestás por un momento tu software, tu programa, para que me lo inserte en la cabeza? Una vez que te lo insertaste, reemplazando y dejando de lado por un momento el tuyo, vas a funcionar exactamente igual. Es como si vos tenés dos computadoras. Esta funciona muy bien para todo lo que tenga que ver con historia y esta te funciona bien para todo lo que tenga que ver con geografía o matemáticas. Cambiar los software y lo que va a hacer es que cambien sus funciones. Ahora bien, si le pones una copia de este a este, funciona para los dos. Y de este para este, funciona para los dos. El cerebro y la mente humana funcionan exactamente igual. Lo que pasa es que tenemos que aventurarnos a la idea de: voy a probar pensar como vos pensás. Voy a probar tu receta tal cual como vos lo haces. Le estás cambiando el sentido, estás provocando un reencuadre literal, simbólico, metafórico o como quieras llamarlo. Y el impacto es totalmente distinto. Entonces, cada uno de nosotros podemos experimentar, desde ya,
el buscar hacer reencuadres, cambiar el sentido de las cosas, no es como para ver la vida de color de rosa, que todo sea bonito, que todo sea atractivo. No, es para encontrar un fin útil. Recordemos, las experiencias son. Lo que la cambia en cuanto a su impacto sobre nosotros es la interpretación que nosotros le dimos. Y por alguna razón de aquella época, supongamos que haya sido problemas de vieja data, de cuando éramos chicos, adolescentes o infantes, supongamos, por una cuestión de evolución, por lo que conocíamos, por lo que nos enseñaron, por lo que nos metieron en la cabeza, por lo que sea, le dimos esa interpretación y nunca la cambiamos más. En psicología un montón de veces se habla de las improntas. Las improntas son experiencias significativas que sucedieron en una edad temprana de nuestra existencia, un montón de veces críticas. Y nos levantamos un cuerpo de conocimiento o conjunto de ideas o de creencias en base a eso. Y de ahí más funcionamos en automático. Y vemos el mundo, es como que me puse los lentes con cristales rosados y todo desde ese día veo todo con tintes rosados. Pero si hubiésemos ido hacia atrás y le ponemos unos lentes con cristales azules, desde ahora en más vemos todo con tintes azules. El reencuadre lo que tiene el sentido, o la reimpronta lo que tiene el sentido, es de que realmente nos da la posibilidad de opciones, de flexibilidad. Nos demuestra hasta qué punto lo que tenemos o lo que provocamos es producto de cómo lo hacemos. Y si cambiamos la forma de pensar o de hacerlo, seguramente va a ser distinto, por lo menos no va a ser lo mismo. Bueno, pero todavía no me gusta, sí, bueno, pero va a otra. Por eso en PNL decimos lo siguiente: si vos tenés una sola forma de resolver un problema, estás mecanizado, estás automatizado, estás condicionado. Y siempre la persona que hace lo mismo provoca siempre el mismo resultado. Si tenés dos formas de hacer las cosas, un montón de veces tenés un dilema: ¿hago esto o hago aquello? Para comenzar a tener flexibilidad necesitas como mínimo 3 opciones. Entonces tenés flexibilidad, que un montón de veces la tercera opción nace de las dos anteriores, de la fusión. Pero cuanto más opciones tengas, más abanicos de resultados va a provocar. Recuerda que tu mente y tu cerebro provocan resultados. El tema está si esos resultados son los que vos querés. No funcionó de esa forma, bueno, prueba de otra. Y algunas veces el comienzo de la cadena, del encadenamiento de sucesos, comienza con un pensamiento, una actitud. Voy a probar a hacerlo distinto. Me levanto a las 6 de la mañana. No, esta vez me voy a levantar a las 5. No, me voy a levantar a las 7. Y a ver qué efecto provoca. Una persona que yo conozco, por ejemplo, se dio cuenta de que el día tenía más horas simplemente porque se levantaba a las 7 y no se levantaba a las 10. Uy, se cae de maduro la idea. Sí, sí, pero fue fabuloso el impacto. O me sobran las horas del día. Y otra vez la cosa era lo siguiente: no hagas esto a esta hora, hacelo a esta hora. Entonces cuando cambiaba el orden, la estrategia de cómo organizaba su día, vos decís: wow, mirá que no me costó, no me molestó, resultó muy interesante. Cada montón de veces probar otra receta es un reencuadre. Probar otra fórmula es un reencuadre. Pensarlo distinto es un reencuadre. Y el impacto siempre se produce. Tal vez no sea el que vos estabas esperando, pero es otra forma. ¿Cuál es tu forma de encarar la vida? Yo tengo metas en mi vida. Muy bien. Literalmente, tu cerebro, tu inconsciente, interpreta la meta como finish. Llegaste y se terminó. Un montón de veces las personas se esfuerzan por llegar a la meta. Muy bien. Llegó a la meta y tu meta te dice: ¿y ahora? Entonces, cambiemos la idea de meta, finish, por rumbo. O sea, nunca me voy a detener. Siempre tengo que seguir. Entonces le cambiaste el sentido de la idea. Cuando las personas me dicen, por ejemplo, le digo: ¿cómo andás? Y aquí ando en la lucha, me dicen. Recordemos que el inconsciente interpreta todo literalmente. Imagínate la idea: aquí ando en la lucha. O sea, que estoy continuamente a la defensiva, luchando, combatiendo, esforzándome, peleando. En cualquier momento viene el enemigo. Entonces yo le digo: ¿por qué en vez de utilizar la metáfora aquí estoy en la lucha,
¿Por qué no utilizás la metáfora aquí estoy en el juego? En el juego. Yo un montón de veces me imagino que la vida es como un juego. Un juego al que hay que jugar seriamente, pero respetando las reglas del juego. Y un montón de veces me imagino el juego de la oca. Esa donde agarras dados, tirás y dice avance 5 casilleros. Tic, 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 avanza 5 casilleros. Y en uno de los casilleros dice retrocede 3 casilleros. Retrocede 3 casilleros. Y en otro momento dice pierde 2 turnos. Y en otro momento dice avance hasta el final. Otro dice avance 10 casilleros. Avance hasta... Pero la cuestión es que vos seguís jugando. Estás en el juego. En el juego de la vida. Al cual estás jugando en serio. Porque el rédito bien vale la pena, pero seguís siempre en el juego. No estás en la tensión continua de la lucha. La vida es como una partida de póker. El póker se juega con 5 cartas, pero resulta que vos no jugás tus cartas contra las que tiene tu adversario. También jugás con la estrategia de tu adversario y jugás contra tu adversario. Y viste que un montón de veces se dice, tiene la cara de póker. Como que vos mirás a tu adversario y parece que está muerto. Tenés que ir a tocarlo porque el otro no genera ningún tipo de expresión. Por eso algunos en el póker se utilizan lentes oscuros para que realmente no veas si se le dilatan las pupilas. Porque si se le dilatan las pupilas, el inconsciente dice, tengo una buena mano, puedo ganar. Entonces, si tiene un lente oscuro y vos decís, pero si es de noche, ¿para qué te ponen lente oscuro y hay unos focos? Porque eso, como en las famosas escenas de Hollywood, que todos se ven las manos que están jugando y no se ve nadie en la cara. Entonces la vida es como una partida de póker. Jugás tus cartas contra las cartas de tu adversario, pero jugás contra la estrategia de cómo el sujeto maneja sus cartas y jugás contra las emociones y la personalidad de tu adversario. Entonces la vida es una partida de póker porque realmente no se trata de qué cartas tenés, sino cómo sabés jugarlas ante la estrategia de tu adversario y la forma de manejarla y las emociones de tu adversario. La vida es bastante compleja. Eso es lo que vamos a ver mañana, por ejemplo, en el artículo de Gregory Bateson, donde le hago una entrevista con respecto a lo que es el pensamiento sistémico o la teoría sistémica de él. Todo interactúa. Un cambio acá repercute en todo. Un cambio allá repercute acá. Es increíble. La ecología de la mente que también hablamos. Entonces, colorario hasta acá. El reencuadre es una forma excelente. Así, lo voy a decir, no sé cómo decirlo más soberbiamente, más pedantemente, si existen los términos, o más contundentemente. El reencuadre, literal, simbólico, metafórico, es una herramienta excelente para modificar los resultados que vos querés en tu vida. Le encontrás el factor útil. Tal vez esta idea no funcionó, pero puede funcionar otra. O sea, es como que nuestra mente y nuestro cerebro funciona en base a unos programas que tiene insertado, sea por los motivos que sea. Entonces, cuando vos le cambias el sentido, cambia todo. Como que cambió el programa. Ahí lo que quería contar de la reimpronta. Conrad Lorenz fue el que comenzó a utilizar el tema de la impronta. En una época, por ejemplo, estaban haciendo experimentos con patos. Patos. El cuacua, el pato. Y dice que estaban por nacer patitos del huevo del cascarón. Y la mamá pato, la pata, se había ido. Entonces, en el momento que comienza a romper uno de los patitos del cascarón, a uno de los experimentadores se le cayó una pelota de tenis y rodó por el piso. En ese momento nace el patito. Entonces, cuando observa, ve la pelota de tenis que va rodando y comenzó a seguirla, cuac, cuac, cuac. Y resulta que el pato interpreta lo primero que se ve, que es grande, mayor que él y que se mueve, lo interpreta como que es la mamá. En ese momento que nace, lo primero que ve, que se mueve, que sea más grande, es la mamá. Entonces dice que después con el tiempo vieron como en etapas de apareamiento el pato siempre andaba buscando aparearse con pelotas, con cosas esféricas. De ahí viene que comenzaron a hacer los experimentos, de que cada vez que nacía un pato, todo lo que le mostraran al principio, después el pato iba a comenzar a hacerlo.
En Disney, por ejemplo, así entrenan a los patos para que hagan todo ese arte, todo ese despliegue y cosas por el estilo. Hay uno que se disfraza de pato, entonces cuando nacen los patitos, todos lo ven a ese, y ese se hace así, todos hacen así. Si hace de la otra cosa, a todos los patitos hacen así. Entonces ahí es una forma de educarlos. Eso es una impronta, algo significativo que apareció en una etapa crucial de tu vida y que una vez que apareció es difícil de borrarlo, salvo que se entienda que se puede reimprontar, reencuadrar o cambiarle el sentido, y como tal el efecto va a ser totalmente distinto. Entonces, si hablamos de herramientas terapéuticas, la idea del reencuadre, del significado de las cosas, de las creencias, del contexto, de lo que suceda, es muy poderoso para cambiar la estructura de la persona que lo lleva a tener algo que realmente le resulta inútil, inefectivo, ineficaz, empobrecedor, discapacitador o lo que sea. Entonces, en la base o en el corazón del reencuadre está la genialidad del ser humano. Lo único que se necesita es un poco de flexibilidad para aventurarse en la idea de pensarlo distinto, nada más mágico que eso. Gracias por su atención. Hasta mañana, nos vemos.